Quizá no has pensado últimamente en todo el poder que posees, que está disponible para que lo aportes a este esfuerzo colectivo, para hacer realidad tus sueños. Pero hoy quise recordarte que todo eso está a tu disposición dentro de ti. Primero tienes la capacidad para ver las cosas en un gran poder. La capacidad de usar tu cerebro, de comprender, de ver, de percibir. Tienes la capacidad de oír, de escuchar. Un viejo refrán dice, escuchar crea la fe. Escuchar estimula la imaginación, porque puede ver cosas que aún no existen. La capacidad para escuchar los testimonios y formular en tu mente las posibilidades de empezar con nada y desarrollar algo, de empezar con muchas deudas y trabajar para salir adelante, para finalmente ser exitoso. La capacidad de escuchar esos testimonios y escuchar las buenas ideas. Eso crea la imaginación. La imaginación luego puede convertirse en fe. La fe no es solo la capacidad de percibir algo y verlo, sino la capacidad para creer lo posible y creer que sí puede suceder. Herbalife tiene todos estos testimonios de todas partes del mundo, de todas las clases sociales, que nos dan ejemplos de dónde puedes empezar en estos momentos de tu vida. Puedes empezar en esta área del mundo. Puedes empezar con estas limitaciones. Y eso es lo que puedes llegar a ser. Ese conjunto de testimonios no solo nos dan la capacidad para ver e imaginar que sí es posible, sino finalmente para creer que si damos esos pasos, si aprendemos esas lecciones, si desarrollamos esas aptitudes, si usamos la imaginación y la fe, lo mismo que les ha sucedido a todos esos otros cuyos testimonios escuchamos, lo mismo te puede suceder a ti. Ese es el poder que tienes, la capacidad para ver, la capacidad para escuchar, la capacidad para comprender y entender. Es muy poderoso. La capacidad para creer que sí es posible. La capacidad para evaluar cómo aplica para ti. Escuchas un testimonio y te preguntas cómo aplica para ti. Tenemos la capacidad para evaluar eso, para poder empezar donde estamos, con nuestras limitaciones de capital, limitaciones de tiempo, quizá al inicio, cuando empiezas solo de medio tiempo. Puedes hacerlo. Tienes el poder y la capacidad para hacerlo. Esta es otra. Tienes la capacidad y el poder para decidir. La toma de decisiones puede tener un impacto dramático en tu vida. La toma de decisiones puede ser el inicio de un periodo de crecimiento, no solo personal, sino un periodo de crecimiento para tu negocio, tus aptitudes, tu capacidad para contactar y tocar a otras personas, la capacidad para decidir. ¿Qué lista tan larga de poder personal tienes tú? Tengo yo, tenemos todos. Solo hace falta que nos la recuerden. Esta es otra, la capacidad para actuar, la capacidad de poner en práctica lo que ves, lo que comprendes, lo que imaginas, lo que crees, y luego lo que es parte de tu fe. La capacidad de actuar no tiene precedente para crear el milagro, porque la imaginación no crea una carrera, la imaginación no crea un negocio, la imaginación no crea una base de clientes. Se trata de usar la imaginación y luego ponerla en práctica. Y tú tienes la capacidad para hacerlo. Afortunadamente, en Herbalife lo puedes hacer de medio tiempo. Si tienes que empezar con poco tiempo, haz que ese poco tiempo te reditúe antes de irte a trabajar. Durante la hora de la comida, en la noche, en los fines de semana. Esos pequeños momentos de tiempo que encuentras algo que hacer y echará a andar tu carrera, la mantendrán y mantendrá el ímpetu. Tu capacidad para actuar puede desarrollar todas las disciplinas. No puedes aprender las disciplinas si no haces el trabajo, si no lo pones en práctica. Es como aprender a comunicarse. Hace mucho, en el inicio, se me dificultó mucho. Ya lo describí una vez. En mi primera reunión me puse de pie, pero mi mente se sentó y me dejó ahí parado. Abrí la boca y no salió nada. Las rodillas me temblaban. Me corría sudor por la cara. Sentí miedo. Se le llama terror a esas primeras veces. Pero claro que lo volví a hacer.
Me armé de valor para hacerlo la tercera vez, la cuarta vez, y eso fue hace unos 35 o 36 años. Me alegra que no estuvieras en mi primera presentación. Ahora, todos estos años después, tengo mucha más seguridad porque me he dedicado a practicar mis aptitudes para comunicarme. Y tú tienes la capacidad de hacerlo. Tienes el poder y la capacidad para crear una carrera que te beneficiará por el tiempo que quieras dedicar a desarrollar esta carrera. Tienes la capacidad para desarrollar una empresa, un negocio, para tener tu negocio propio. Mark Hughes ha creado esta empresa increíble llamada Herbalife. Al principio era solo un sueño. Al principio lo pensó. Vio otras personas que lo habían intentado y algunas habían fracasado, pero él dijo que intentaría tener éxito. Pero primero fue una visión en su mente. Luego puso en práctica esa visión y mira lo que ha sucedido todos estos años después. El testimonio de Mark es igual que el tuyo y el mío. Si nosotros podemos hacerlo, tú puedes. Si nosotros podemos empezar, tú puedes. Si nosotros podemos creer, tú puedes. Si nosotros podemos intentar, tú puedes. Y si nosotros podemos volver a tratar, tú también puedes. Puedes seguir intentándolo hasta que se torne fácil, hasta que las aptitudes se desarrollen. Si alguno de nosotros puede, tú también puedes. Tienes la capacidad de desarrollar las disciplinas que crean valor en tu vida. Las disciplinas, aprender a vender, aprender a conseguir clientes, aprender a construir una base de clientes, las aptitudes para aprender a reclutar. Puedes aprender a hacer eso, tienes el poder para hacerlo. Para aprender a servir bien a tu organización, para aprender a comunicarte, para aprender a organizar a la gente que reúnas, para aprender a mantener el contacto, todo está dentro de tu poder personal. Quise recordarte una vez más de todo el poder que tienes a tu disposición. Primero, el poder del mercado. Segundo, el poder del capital. Tercero, el poder de Herbalife. Y cuarto, tu poder personal. Si reúnes los cuatro y lo piensas ahora un poquito más de lo que lo has pensado, no hay razón para que no tengas todo el negocio que quieras y todo el éxito que quieras. Y créeme, nunca ha habido un mejor año para hacerlo que este. Este es el año de la alta intensidad. Este es el año para formular los sueños de lograr ventas multimillonarias como compañía por todo el mundo. Pero también está la visión de ayudar a cada distribuidor Herbalife, ayudar a cada cliente a extraer el máximo beneficio de los productos y a cada distribuidor a extraer el máximo beneficio de la oportunidad. A eso nos dedicamos. Y con esta clase de poder, sobre todo para ti, no hay razón para que no puedas, sobre todo este año en especial, cambiar tu vida y por ese medio cambiar las vidas de las personas a las que quieres afectar en los años por venir. Te haré algunas sugerencias para este año, para hacer este año aún mejor de lo que quizá decidiste hacerlo a principios de año. Esta es la lista. Me gustaría que tomaras apuntes. Si estás listo para tomar apuntes, estoy listo para compartirte mi lista. Cómo hacer este año fantástico para ti, sacando provecho de todo el poder, de toda la intensidad, de todo el ímpetu que Herbalife tiene en su haber en este momento. Esta es la primera. Evalúa tu desempeño. Aun cuando acabas de empezar y andas por ahí, empezando a aprender las aptitudes Herbalife, apenas empezando a entender todo, tienes que detenerte de vez en cuando y preguntarte, ¿cómo vas? A veces esa clase de inspección personal de nosotros mismos resulta muy valiosa, porque lo que quieres es superar tus errores lo más rápidamente que sea posible. En mi primer año, aprendiendo a reclutar, aprendiendo a vender, hace tantos años, recuerdo algunos hábitos que adopté, sobre todo en ese primer año, al grado que, para cuando terminó el año, tuve que analizarlos y hacer modificaciones. Si puedes hacer esos cambios lo más pronto posible, esos cambios te darán más valor para sacarle provecho en tu futuro. Esa es una buena. Evalúa tu desempeño. Mark Hughes lo hace. El Dr. Katzin lo hace. Todos lo hacemos. Los líderes de Herbalife han aprendido a hacerlo, a sentarse de vez en cuando a evaluar el desempeño personal, lo que haces, lo que dices y cómo lo dices.
Es vitalmente importante, sobre todo si quieres ser un líder eficaz futuro. Evalúa tu desempeño. Califícate a ti mismo, tú solo, sin decirle a nadie. ¿Me pondría un 9 o un 10 por la actividad de hoy? ¿Me pondría un 8 de bien? ¿Me pondría un 7 pasable? ¿O acaso eché a perder las cosas hoy y me siento mal al respecto? No tienes que publicarlo. Tampoco es necesario que se lo cuentes a nadie más. Es solo para que tú lo sepas. De vez en cuando, tómate el tiempo de revisar tu desempeño y de evaluar cómo vas. Un hombre muy famoso, el Dr. Schuller, una vez andaba de viaje con él por Singapur y Kuala Lumpur. Recuerdo que después de que terminamos, tuvimos unas 3,000 personas en cada seminario. Ese hombre tan famoso, que lleva 35 o 40 años dando conferencias y dando clases, y es famoso por todo el mundo, tiene una iglesia famosa en Estados Unidos. Estábamos conversando después de la sesión en Singapur, y dijo: ¿sabe, señor Ron? Creo que mi presentación en Kuala Lumpur solo fue un 6 en una escala del 1 al 10. Dijo: me puse a hablar de política, pero no debí tocar esos temas, y eso me distrajo un poco. Si tuviera que evaluar mi desempeño en mi presentación en Kuala Lumpur, creo que le daría un 6 de calificación. Pero luego dijo: aquí en Singapur, la que acabamos de terminar, esa sí me gustó. Si tuviera que calificar esta presentación, le pondría un 9 en una escala del 1 al 10. Y tuve que darle la razón. Esas calificaciones eran bastante exactas. Pero te diré que fue lo interesante. Ese hombre famoso por años de dar conferencias por el mundo, seguía evaluando su desempeño. Aún seguía viendo con ojos críticos su trabajo. Si se había distraído, si había tocado temas que no debía, sobre todo en ese país en particular. Y a mí me pareció extraordinario. Entendí por qué era famoso. Con razón se le quiere tanto por todo el mundo, porque sigue evaluando su desempeño. Yo quiero hacer lo mismo con el mío. ¿Soy mejor este año que el pasado? ¿Ya he suavizado un poco la brusquedad que tenía hace un par de años? ¿Está mejorando un poco mi presentación, mi propia actuación? Y no solo tu actuación en la plataforma y en el escenario, sino lo más importante, tu actuación en tu trato con la gente en persona. Tu trato con la gente en un grupo pequeño. A veces esa actuación, esa situación resulta incluso más importante que hacer la presentación en un escenario en Barcelona, en Japón o en Orlando. Porque los pocos que te rodean podrían convertirse en los líderes de tu organización en el futuro. Tu actuación, lo que digas y cómo lo digas puede resultar tan importante, quizá aún más importante que tu actuación en el escenario frente a 1,000 personas. Me parece que es bueno tenerlo en cuenta a medida que pase el año. Tómate el tiempo para evaluar tu desempeño.
También cuando evalúes tu desempeño, no es mala idea que algunas de las personas que te rodean, en las que confíes, también evalúen tu desempeño. Te explicaré por qué. A veces nos pasamos el día ocupadísimos y al estar realizando la reunión es difícil pensar en nuestro desempeño. Tenemos que hacerlo ya. Pero alguien que pueda observar las cosas que ni pensamos, quizá nos pueda dar muy buenos consejos. Así que no dudes en preguntarles cómo lo hiciste a los que te rodean. ¿Cómo estuvo la presentación? ¿Cómo estuvo la clase de capacitación? ¿Cómo estuvo mi taller? ¿Estuvo bien? ¿Qué calificación me darías? En la escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías mi desempeño? Si alguien de tu confianza te puede dar retroalimentación sobre tu desempeño, tu lenguaje, tu estilo, cómo haces tu presentación, tu actitud y cómo es percibida, tu personalidad, quizá haya cosas que ellos pueden ver que tú no puedes ver. Porque a veces nos involucramos tanto que no vemos las cosas, pero alguien que esté observando desde afuera sí las puede ver. No para destrozarte, sino para darte retroalimentación y buenos consejos. Esta es buena, evaluar tu desempeño tú solo y con la ayuda de gente que te rodea y te puede ofrecer buenos consejos.